Bueno, bienvenido oficialmente a la auxiliar 4 del ramo. El tópico de hoy que se va a tocar es trabajo y energía. La verdad no sé si en otra auxiliar veremos trabajo y energía de nuevo, pero si es que se puede, por lo menos esta va a ser la primera auxiliar donde vamos a tener un acercamiento al tema. Supongo que la próxima auxiliar, ¿ya vieron todo lo de trabajo y energía? Eso es No, importante. como que, según yo, como que recién empezó a ver energía, como esta clase, la última fue el jueves, sí, como le dedicamos 30 minutos nomás de energía, creo, si no recuerdo mal. Oh, ¿en serio? No sé si alguien me puede confirmar, no me acuerdo mucho. Eso es problemático porque yo asumí que sabían todo lo de energía para esta auxiliar. Ya no importa, hay cosas de energía que se saben de intro de la física clásica, entonces las vamos a ocupar y no van a suponer un problema por hoy. Entonces vamos a ver trabajo y energía. ¿Ya? Entonces, a modo de repaso, así muy repaso, tipo intro a la física clásica, eh, es importante considerar dentro de la física que de repente los sistemas tienen ciertas cantidades que a veces se conservan. Ya existe como en la física ciertas cantidades que a medida de que transcurre el tiempo no cambian. Por lo tanto, cantidades de este tipo te permiten reducir el número de ecuaciones con los cuales uno puede describir un sistema. Y una de estas cantidades es lo que se denomina la energía. ¿Ya? La energía mecánica. Entonces la energía, si uno lo pone como cantidad simplemente, es la contribución de dos términos. La energía de un sistema es la contribución de la suma de la cantidad de un medio, la masa de la partícula ponderada por su velocidad al cuadrado, más la sumatoria de todos los posibles potenciales. ¿Ya? Las energías potenciales son formas de almacenamiento de energía que no están relacionadas al movimiento. ¿Ya? Entonces la energía mecánica total viene a hacer eso. Las energías que provienen del potencial, de un potencial, tienen la gracia de que están relacionadas con una cantidad que se denomina el trabajo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo una curva determinada y me hago la pregunta, ¿cuánto es la energía que necesito como para mover el cuerpo de un lugar a otro? Yo puedo definir una cantidad que se llama el trabajo de ir de A hacia B como la integral de la fuerza multiplicado por el desplazamiento en la curva. Lo vamos a poner mejor como dr. ¿Ya? Esta cantidad es importante porque cuando las fuerzas son conservativas, el trabajo de ir de A a B es la diferencia de energía cinética, es decir, K en B menos K en A. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto dentro de la física clásica? O sea, salvo el tema de la integral. Recuerden que en ultra la física clásica ustedes lo que definían el trabajo era como la fuerza por el desplazamiento. Pero ahora como se consideran curvas pequeñas, si por ejemplo uno tiene una curva, tiene muchos desplazamientos pequeños, que son rectos, digamos, localmente rectos. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, mi delta de trabajo va a ser mi fuerza por ese pequeño delta de X. Entonces, para poder tener
suma total de estos pequeños trabajos que realizo alrededor de la curva, tengo esta integral, ¿ya? Eso es extender la definición de lo que era el trabajo de la física del ramo de primer año ahora al ramo de donde ya sabemos integrar y se pueden considerar una curva más general. Delta de X es un pedazo de camino desplazado, ¿ya? Es simplemente un pedacito. ¿Ya? Entonces, cuando las fuerzas son conservativas, es decir, cuando no depende el trabajo del camino que yo elija para llegar de un punto a otro, entonces se cumple además que el trabajo que se efectúa es la diferencia de la energía cinética. La energía cinética vendría a ser esa contribución de ahí. ¿Ya? Entonces, en resumen, la energía mecánica total viene a ser la suma en I de un medio MBI cuadrado, que vendría a ser la suma de la energía cinética, más la suma de todos los posibles potenciales que hay en el sistema, y además se tiene un resultado que es que el trabajo, que se define como la integral de un punto A a un punto B en un camino, es la diferencia de la energía cinética al final menos en el inicio, ¿ya? Y además se tiene una tercera fórmula que también se sabe de introducción a la física clásica, es que la energía mecánica total inicial, está fallando, es igual a la energía mecánica total final más el trabajo de las fuerzas disipativas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, más o menos. Lo que quiere decir básicamente es que lo que tengo al final, si es menor que lo inicial, se disipa en calor si es que existen fuerzas que disipan energía, es decir, que me hacen que mi sistema pierda energía. Por lo tanto, la energía que tengo al comienzo va a ser la energía con la que llevo al final, más todo lo que se logró disipar producto de estas fuerzas. Aquí entran varias fuerzas, por el roce deslizante, roce viscoso, etcétera. Pero estas son las dos más clásicas. Las fuerzas de roce son las que disipan energía dentro del sistema, hacen que mi movimiento sea con menor velocidad, digámoslo de alguna forma. Bueno, y dentro de las energías potenciales, si ustedes recuerdan, está la de los resortes, que energía elástica, que era un medio K por el desplazamiento del resorte al cuadrado. Se tiene también que si tengo una pelotita en altura, entonces su energía potencial, a ver, la energía potencial a todo esto se denominan con la letra U. U elástica, U potencial, mg por la altura, por I, ¿ya? Y así esas son como las fuerzas más clásicas dentro de lo que serían las energías potenciales, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que se necesita saber para el auxiliar de hoy, para no enredarlo ni empezar a pasar la materia que se debería ver en cátedra. Voy a dejar hasta acá este mini resumen, que básicamente es lo mismo, repito, de intro a la física clásica, salvo que ahora la definición de trabajo se extiende a una integral. Por lo tanto, se pueden considerar cosas más complicadas, ¿ya? Entonces, bueno, en lo que venga, ante cualquier duda, ustedes me dicen nomás, me interrumpen, vamos a pasar al problema 1. Ya. Entonces, el problema 1, lo que se tiene son dos masas unidas por un resorte. Un resorte de constante elástica K, largo natural D, una masa M1, una masa M2
Entonces se dice, dos bloques de masa M1 y M2 están apoyados en una superficie horizontal con la que ambas tienen roce estático y roce deslizante. Es decir, tenemos que la superficie tiene roce estático y roce deslizante. ¿Ya? Dice, los bloques además están unidos por un resorte de constante elástica K, como se dijo, y largo natural D. Entonces, en el instante inicial el resorte no está deformado, es decir, está en su largo natural, y además se dice que la masa, y que además el bloque de la izquierda tiene rapidez V sub 0. ¿Ya? Entonces se pide, en primer lugar, determinen la compresión máxima del resorte para que el bloque 2 no alcance a moverse. Del resorte para que M2 no se mueva. ¿Cómo harían este problema? Habría que comparar el roce estático con igualar el roce estático a la fuerza elástica, ¿o no? Claro. Recordemos que si uno hace un DCL sobre la masa 2, entonces lo que voy a tener es que si mi resorte se comprime, es decir, acá está el largo natural D, y aquí hay una compresión, digamos, delta X, que a todo esto delta X, si es que ponemos nuestro origen aquí, si ponemos el origen ahí, delta X no es más que la posición de X1. Ya, así que desde ahora en adelante le vamos a poner la posición de X1 si es que ponemos nuestro origen ahí. Si es que entonces hay una compresión X1, entonces lo que va a haber acá es una fuerza elástica. ¿Hacia dónde va esa fuerza elástica? Hacia allá. Es lo que se tiene en la fuerza elástica. Por otro lado, como existe roce con la superficie, va a haber un roce que se opone al movimiento hacia la derecha. Por lo tanto, va a haber una fuerza de roce estático. Y la condición que se tiene que cumplir el DCL es que la fuerza elástica menos la fuerza de roce estático tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza elástica tiene que ser igual a la fuerza de roce estático. Y la fuerza elástica es K por X1, igual a la fuerza de roce estático. ¿Y la fuerza de roce estático cuánto es? No tiene un valor, La normal, es menor o igual que mu estático por la normal, ¿cierto? Por lo tanto, se tiene que kx1 tiene que ser menor o igual que mu estático por la normal, y la normal, en este caso, la normal en 2 es directa, es m2 por g. Por lo tanto, todas las posiciones que sean menor o igual a mu sub e por m2 por g dividido por k, si mi posición es menor que ese valor máximo, entonces la masa M2 no se alcanza a mover, ¿ya? Entonces el valor máximo que me están pidiendo antes de que la masa M2 comience a moverse es este valor de acá. Es decir, X1 max que están pidiendo es igual a mu sub E M2G dividido por K. ¿Se entendió? Por ahora se ha utilizado solamente lo que es cinemática, perdón, dinámica, ¿ya? Entonces ahora pasemos a la parte B.
En la parte B lo que preguntan es determinar cuál es el máximo valor de V1 para que 2 no deslice. Para que 2 no deslice. Ahora, ¿cómo se plantearían resolver esto? Existen dos formas posibles. Entonces vamos a hacer un esquemita del problema, como para figurarlo. Ya, tenemos que nuestro origen inicial está ahí. Le voy a poner esto es X y tongo. Aquí está la masa M2, con su velocidad V2, o sea V1. Esta es la masa M1, perdón. Y aquí se tiene la masa M2. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidades se tienen? Se tienen que esta posición es X1. Por lo tanto, se podrían hacer consideraciones energéticas. Ya vamos a tomar el camino de las consideraciones energéticas. En una primera instancia, mi sistema total tiene una energía mecánica total inicial. ¿A qué valor de energía total tiene en un comienzo el sistema? Recuerden que en un comienzo el sistema tiene el largo del resorte en su largo natural, sin compresión, la masa M2 inmóvil y la masa M1 moviéndose con velocidad de sub 0. ¿Cuál sería entonces la energía del sistema? Sería simplemente un medio por la masa M1 por V sub 0 al cuadrado, ¿ya? Que sería solo energía cinética. Sin embargo, cuando considero la energía mecánica total, final, entre comillas final, o en un tiempo cualquiera, ¿cuál va a ser? Nuevamente, puedo considerar la energía cinética que lleva la partícula 1 en el momento que yo quiera considerar. ¿Hay alguna otra energía que se tiene? Elástica. La energía potencial elástica, que vendría a ser un medio K por X1 al cuadrado. Y además existe el trabajo del roce. El trabajo del roce en el desplazamiento X1 que hay ahí vendría a ser la integral de la fuerza de roce por dr. Y como el roce es contrario al movimiento, entonces aquí se tiene un signo menos. Tengo que voy de 0 a un x1. La fuerza de roce es mu dinámico en este caso, por la normal que es m1g de x. Y eso da menos mu d m1 g por x1. Eso vendría a ser el trabajo del roce. Entonces, recuerden que la que habíamos visto es que la energía mecánica total inicial es igual a la energía mecánica total final más el trabajo del roce. Es decir, lo que se tiene es que un medio m1 v sub 0 cuadrado
tiene que ser igual a un medio M1 B sub 1 al cuadrado más un medio KX1 al cuadrado y más el trabajo del roce, módulo que sería mu sub D M1 G por X1. Entonces, ¿cómo se podría calcular de aquí el valor máximo de B1 tal que no se mueva la masa? Entonces se podría despejar. No, quiero saber qué harían en llegado a este momento. Que ya tenemos una ecuación. Entonces una cosa que se podría hacer es despejar X1. ¿Ya? Entonces si multiplico mi ecuación por 2 dividido en K, lo que se va a tener es la siguiente ecuación. X1 al cuadrado más 2 mu sub D M1 por G dividido en K X1 más M1 B sub 1 al cuadrado dividido por K menos M1 B sub 0 al cuadrado dividido por K igual a 0. Eso es una ecuación es una ecuación cuadrática para X1, ¿ya? Es decir, de aquí yo puedo despejar el valor X1, ¿ya? Esto vendría a ser como mi coeficiente A, tendría a ser el coeficiente B, y todo esto tendría a ser con el coeficiente C. Entonces, bueno, al menos yo lo resolví así. Si yo hago el despeje, tengo que X1 va a ser igual a menos B, que en este caso sería menos 2 mu sub D M1G dividido por K más, obviamente elijo el más porque la compresión según mi sistema de referencia es positiva, porque es una posición, raíz de menos B, o sea de B cuadrado, que en este caso sería 2 mu sub D M1G partido por K al cuadrado menos 4 A, que es 1 por C. ¿Y cuánto es C? C es M1 partido por K, B sub 1 cuadrado menos B sub 0 cuadrado. Y recordemos que esto era menor o igual que, según el resultado que obtuvimos en el primer problema, a mu estático por M2G partido por K. Bueno, y aquí hay un 2 y aquí hay un medio, porque toda esa raíz estaba dividida por 2. ¿Ya? Entonces de aquí lo que se tiene es que un medio por la raíz grande esa, le voy a poner porcentaje para no repetir todo el cálculo, tiene que ser menor o igual que mu sub D M1G dividido por K más mu sub E M2G partido por K. ¿Ya? ¿Se entiende por dónde va el problema, no? Al final uno tiene una inecuación para B sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que dicen en el problema? Te piden evaluar el caso en que M2 sea igual a 2M1 y en que mu sub D sea igual a mu sub B partido por 2. Entonces se tiene que un medio por lo que está dentro de la raíz
es menor o igual que, bueno, vamos a dejarlo M2, vamos a dejar todo en función de el roce estático y la masa 1, digamos. Entonces va a quedar mu dinámico, es mu sub B partido por 2, y esto va a quedar con M1G partido por K, más mu sub B, la masa 2 es 2M1, queda G y queda esto dividido en K. Esto queda que es un medio de la raíz menor o igual que M1G partido por 2K por mu sub B más 2M1G partido por K por mu sub B. Y si uno suma eso, ¿cuánto da? Esto da, 4, da 5M1G partido por 2K por mu sub B. Y esos dos se cancelan, entonces queda que al final la raíz es menor o igual que 5M1G partido por K por mu sub B. Entonces elevamos todo al cuadrado y recuperamos la raíz, y lo que queda que 2 mu sub D M1G partido por K al cuadrado menos 4 M1 K B sub 1 al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado es menor o igual que 25 M1 al cuadrado G cuadrado mu sub B al cuadrado dividido por K cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene de acá? Que si yo paso este término, si paso este término hacia la derecha, entonces lo que me va a quedar es que menos 4M1 partido por K por B sub 1 al cuadrado más 4M1, no, mejor no lo voy a hacer así. Lo que voy a hacer es pasar el término de acá hacia la izquierda y el otro a la derecha. Entonces lo que me va a quedar es que 4 mu dinámico es mu sub B partido por 2, entonces lo que va a quedar aquí es mu estático cuadrado M1 cuadrado G cuadrado dividido por K cuadrado menos 25 mu sub B cuadrado M1 cuadrado G cuadrado dividido por K cuadrado va a ser menor o igual que 4M1 partido por K de B sub 1 al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces ese factor se puede resolver. Lo que va a quedar es menos 24 mu sub B cuadrado partido por M1 cuadrado G cuadrado dividido por K cuadrado y multiplicado por K dividido por 4M1 y más B sub 0 al cuadrado es menor o igual que B sub 1 al cuadrado. Y con eso se tendría la cota que se buscaba para la velocidad. ¿Se entendió? Al final se reduce como a pura álgebra esta parte del problema. Entonces con eso se encuentra una condición para la velocidad de 1. Bueno, si no hay dudas, pues vamos a irnos a un break y continuamos después de 5 minutos con el problema número 2. ¿Les parece? Ya. Bueno, Ya. Ya. Vamos a retomar
la auxiliar y me he dado cuenta de algo, como que me quedo dando vuelta. El problema anterior llegamos a un mal resultado. Así que podrían haber unas décimas ahí al que lo pilla el error. ¿Qué es lo que pasa? Matemáticamente, llegamos a esta desigualdad, ¿cierto? Esto lo que nos está dando es una velocidad max mínima, porque es una cota inferior. ¿Ya? Y lo que nosotros estábamos buscando era cuál era el máximo valor de la velocidad 1. Por lo tanto, en alguna de las consideraciones de energía, probablemente acá, en estos lados, tiene que haber un error. Queda propuesto encontrarlo y que se me envíe un correo, quizás por algunas décimas. ¿Se entendió? Sí, Sí. Ya. Tiene que haber un error de signo por acá. Que un error de signo porque tiene que esta desigualdad se tiene que invertir. ¿Ya? Llegamos a la desigualdad al revés. Ya. Entonces vamos a continuar con el problema 2. Ya, el problema 2 dice, una partícula P de masa m, en ausencia de gravedad, se mueve por un riel circunferencial de radio r. En su movimiento, la partícula P está sometida a un roce viscoso cuadrático, es decir, está sometida a la fuerza de roce menos nu, el módulo de B por B. Y el roce deslizante caracterizado por mu. Entonces, roce cuadrático y roce deslizante. Entonces, se considera que nu, que el eta, perdón, es igual a m mu partido por r. ¿Qué es lo que se pide? A. Si P es lanzada en t igual 0 desde phi igual 0 con velocidad angular omega 0, es decir que phi punto de 0 es igual a omega 0, calcular el trabajo de Wt1 de la fuerza total después de que ha transcurrido un tiempo t1. ¿Ya? Calcular entonces omega de t1, que vendría a ser el trabajo que realiza la fuerza hasta un tiempo t1, ¿ya? Fijo. ¿Se le ocurre cómo hacer este problema? ¿Cómo plantear algunas cosas? hay roce viscoso y hay roce deslizante acá, ¿verdad? ¿Cómo? Hay Claro, roce viscoso y deslizante, ¿cierto? sí. Mm. Bueno, habría que partir haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Claro, pero lo que están pidiendo es el trabajo. Sí, pero está bien. Partamos, Ah, como dice todo ya. el DCL. Entonces tenemos la curva, tenemos la masa. ¿Qué fuerzas existen sobre la partícula? Si la partícula se mueve hacia allá, entonces hay una fuerza de roce viscoso y hay una fuerza de roce deslizante. Y además hay una fuerza normal que va hacia el centro. Y eso serían todas las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Entonces, sobre el cuerpo hay la fuerza total, vendría a ser menos n B por B menos la fuerza de roce deslizante que vendría a ser mu por el módulo de la normal en la dirección fitongo y menos
una normal por R tongo, ¿cierto? Esa es como la fuerza total. Entonces, en la fuerza total está involucrada la velocidad, y la velocidad uno no la conoce, entonces hay que sacarla por cinemática. Entonces sabemos que R, el vector posición es R por R tongo. Eso significa que la velocidad es R por phi punto por phi tongo, y que la aceleración es menos R phi punto cuadrado, R tongo más R phi dos puntos phi tongo. Se tiene la aceleración, y con la aceleración y las fuerzas se puede obtener las ecuaciones de movimiento. Entonces, ecuaciones de movimiento van a dar lo siguiente. En R tongo, lo que se va a tener es que la normal va a ser igual a mr por phi punto cuadrado. Debería dar menos la normal, es igual a menos mr phi punto cuadrado, pero se multiplica por menos 1 y queda todo normalizado. Y en phi tongo, lo que se tiene es que menos n v por v no, ya, veamos eso con detalle. Veamos que la fuerza de roce de viscoso cuadrático es menos n v. El módulo de v, ¿cuánto sería el módulo de r phi punto phi tongo por r phi punto phi tongo? Eso sería menos eta r cuadrado phi punto cuadrado en phi tongo. Entonces, con esa consideración, se tiene que la componente phi de la fuerza va a estar dada por menos eta r cuadrado phi punto cuadrado más menos, perdón, mu por la normal, pero la normal está dada por esta ecuación, entonces sería mu por la normal, que es mr cuadrado phi punto cuadrado, y eso igual a mr teta 2 puntos, ¿ya? Entonces, esta es como la única ecuación de movimiento, porque en verdad la ecuación en R se utilizó solamente para ingresarla aquí, o casi. Se ingresó en esta parte, la parte de la normal. Ahí entra la ecuación en R. Entonces, esta es la ecuación de movimiento del sistema. Pero ojo, que se dice que eta es igual a m por mu dividido en R. Entonces, si se ingresa eso en la ecuación anterior, se tiene que, esto es menos m por mu dividido en R, R cuadrado phi punto cuadrado, menos mr mu phi punto cuadrado igual a mr phi 2 puntos. Entonces, de ahí, lo que se tiene, que se simplifica SR con SR, y aquí te queda menos MR, que es lo mismo, y al final queda, bueno, voy a invertir la relación, lo que queda es MR phi 2 puntos igual a menos 2 mu MR phi punto cuadrado. Simplificando el MR, queda phi 2 puntos igual a menos 2 mu phi punto cuadrado, ¿ya? Entonces obtuvo una ecuación. Todavía no la vamos a utilizar. Se me olvidaron los colores que uso. No importa. Ya se obtuvo esa ecuación. Ya. Ahora, lo que están pidiendo es el trabajo. Están pidiendo el trabajo, y el trabajo es la fuerza total por desplazamiento. ¿Ya? Pero un desplazamiento en la curva, ¿qué valor tiene?
como un pedazo de círculo. Entonces ese pedazo de círculo va a ser R por d phi punto y va a estar orientado en phi tongo, porque va a apuntar hacia allá. Por lo tanto, dr es igual a R de phi por phi punto. Y la fuerza total ya se tiene, entonces esto es fuerza total, que es el roce viscoso, que es menos n r cuadrado, phi punto cuadrado, es phi tongo, menos menos mu mr phi punto cuadrado, en phi tongo también, menos la normal en r tongo, multiplicado por r de phi en phi tongo. ¿Ya? Entonces los únicos términos que sobreviven de la fuerza, que contribuyen a la integral, bueno, como la integral está en de phi, entonces esto va de 0 a un phi en t1, a un ángulo en teta u, en el tiempo 1 que todavía no conocemos cómo obtener ese valor. Entonces, solo va a sobrevivir los términos que tienen vectores phi tongo por el producto punto. El producto punto entre phi tongo y r, como son ortogonales, vale 0. Y además esta suma se conoce. Esta suma ya la hicimos acá. Y da menos 2 mu mr. Entonces lo que va a dar aquí es la integral de menos 0 a phi en t1 de menos, bueno, este trabajo, todo esto, no es cualquier trabajo, es trabajo t1. Va a ser menos 2 mu mr phi punto cuadrado por r de phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos integrado un phi punto al cuadrado, que en este caso esa sería la variable. Si uno hace aquí 2 mu mr cuadrado, queda la integral de 0 a phi en t1 de phi punto al cuadrado por d phi. Pero eso significa que tengo que obtener phi punto en función de phi o transformar esa expresión que está siendo integrada de alguna manera. Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación de movimiento de acá. Esa ecuación de movimiento, ¿cuál es el problema que tenemos, entre comillas? No podemos integrar aún. Entonces, para modificar nuestra integral y que pueda ser integrable, se tiene la ecuación de movimiento. Entonces, recapitulemos un poco. Ya recapitulando un poco, lo que se tiene es que el trabajo en T1 es menos 2 mu mr cuadrado, la integral de 0 a phi en T1 de phi punto al cuadrado por d phi. Y por otro lado, la ecuación de movimiento lo que dice es que phi 2 puntos es igual a menos 2 mu por phi punto al cuadrado. Entonces aquí vamos a utilizar el típico truco de la derivada de la regla de la cadena. Entonces digamos que la ecuación 1 es la ecuación 2. La ecuación 2 implica que phi 2 puntos es igual a d phi punto a d phi. ¿Ya? Igual a menos 2 mu phi punto al cuadrado. Entonces ahí se puede hacer como una modificación. ¿La ven? Que lo que se tiene de esta ecuación es que d phi punto
va a ser igual a dividido por 2 mu, y un menos va a ser igual a phi punto al cuadrado por d phi punto. Por d phi, perdón. De la ecuación anterior se deduce eso de acá. Y aquí me faltó un phi punto. ¿Se cacha? Que lo que hicimos acá es que, recuerden, por regla de la cadena, esto es d phi punto a dt, y esto es d phi punto a d phi por d phi a dt, igual a phi punto por d phi punto a d phi. Entonces, esta expresión de acá, que es lo que está dentro de la integral, si se fijan, es igual a esto de acá. Por lo tanto, omega de t1, con ese resultado, va a ser igual a menos 2 mu mr cuadrado por menos 1 sobre 2 mu, la integral de 0 a phi punto de t1. Ahora cambia el límite de integración porque cambió la variable de integración, y queda phi punto por d phi punto. Y eso significa que omega de t1 se elimina este mu de ahí, ese 2 mu va a quedar mr cuadrado, la integral de 0 a phi punto... Ah, no, aquí hay una cuestión que cambia en el límite de integración. Va de phi 1 de 0. Ya, porque recuerden que cambiamos la variable de integración, entonces está phi punto de t1, esta parte de phi punto de 0. De phi 1 a de phi 1. ¿Ya? Entonces aquí, esa cuestión es fácil de integrar, es lo que queda de mr cuadrado por un medio, phi punto al cuadrado en t1, menos phi punto de 0 al cuadrado, que básicamente es omega 0 al cuadrado. Pero todavía no obtenemos phi punto al cuadrado en t1. ¿Ya? Eso es una cuestión que tenemos que determinar. Entonces, nuevamente, utilizando la ecuación de movimiento, la duda que tenemos es phi punto de t1, ¿cuánto es? Ya todavía no podemos evaluar eso, porque no tenemos una expresión explícita en el tiempo. Entonces, nuevamente, ¿ya? Recuerden, esto es lo que queremos. Nuevamente, usando la ecuación de movimiento, se tiene que phi 2 puntos es igual a menos 2 mu phi punto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si quiero obtener una expresión en función del tiempo, lo que hago es que esto es d phi punto a dt igual a menos 2 mu phi punto al cuadrado. ¿Ya? Y esta expresión es fácil de integrar porque lo que me va a quedar es que d phi punto dividido por phi punto al cuadrado es igual a menos 2 mu dt. Y eso se puede integrar directamente. Entonces, si se integra, lo que va a quedar es que d phi punto al cuadrado de phi punto de 0 a phi punto de t1, que es lo que se quiere, va a ser igual a va a ser igual a la integral de menos 2 mu, creo, ¿sí? Por la integral desde 0 hasta t1 de dt. Entonces aquí, ¿qué es lo que se tiene? Que es menos 1 dividido por phi 1 punto dt evaluado desde phi punto de 0 hasta phi punto de t1 va a ser igual a menos 2 mu por t1. Si multiplico todo por menos 1, lo que me queda es que 1 sobre phi punto de t1 menos 1 sobre omega 0 va a ser igual a 2 mu por t1.
Y bueno, despejando de esta ecuación de acá el phi punto 1 de t, háganlo ustedes para no perder aquí en el álgebra, se queda que phi 1 punto es omega 0 dividido por 1 más 2 mu omega 0 t1. ¿Ya? Por lo tanto, con mi expresión, como omega de t1 vale mr cuadrado medio de phi punto cuadrado de t1 menos omega 0 cuadrado. Uno reemplaza ese valor aquí, lo eleva al cuadrado y resuelve un poco, y después de hacer un par de cálculos, queda que el valor que se busca es menos 2 mu omega sub 0 al cubo r cuadrado t1 1 más mu omega 0 t1 dividido en 1 más 2 mu omega 0 t1 al cuadrado. Y ese es el valor que se buscaba del trabajo. ¿Se entendió? ¿Algún paso con el que hayan quedado alguna duda? Ah, sí, en general se entendió. Ya. Bueno, vamos a ir a la segunda parte. En la segunda parte ya directamente lo que se pide es encontrar el trabajo omega cuando ya se ha recorrido media circunferencia. Entonces, en este caso, el trabajo omega va a ser derechamente, bueno, recuerden que la expresión para el trabajo, la expresión originaria, digamos, ¿dónde está? Esta expresión de acá, ¿ya? Entonces, retomando esa expresión, lo que va a quedar es menos 2 mu mr cuadrado, menos 2 mu mr cuadrado, por la integral desde 0 a un ángulo de phi punto al cuadrado de phi. Media vuelta, que es lo que es pi. ¿Ya? Entonces recordemos de la ecuación de movimiento que phi 2 puntos es igual a phi punto por de phi punto a de phi igual a menos 2 mu por phi punto cuadrado. Y de aquí lo que se tiene es que de phi punto dividido por phi punto va a ser igual a menos 2 mu de phi. ¿Ya? Simplemente simplifico S con S y cambio los diferenciales de lugar. Entonces, si se integra esta ecuación, lo que va a quedar es el logaritmo natural de phi punto dividido por phi punto de 0 igual a menos 2 mu por phi, porque phi parte en 0, ¿ya? Entonces phi punto de 0 es omega 0, entonces lo que va a quedar es que phi punto va a ser igual a omega 0 por L, la exponencial de menos 2 mu por phi, ¿ya? Eso significa que phi punto al cuadrado es igual a omega 0 al cuadrado por e elevado a menos 4 mu de phi, ya directamente. Y con esto la integral se tiene. Esto queda menos 2 mu mr cuadrado por omega 0 cuadrado, la integral de 0 a pi de e elevado a menos 4 mu phi por de phi. Y eso es directo a integrar porque es simplemente una exponencial y lo que va a quedar aquí es menos 2 mu mr cuadrado omega 0 cuadrado por 1 elevado a menos 4 mu phi, la exponencial menos 4 mu phi evaluada de 0 a pi. Y eso va a ser algo así como... Ah, no, aquí hay algo...
Eso simplemente menos 4 mu, porque no tengo que bajar obviamente la variable, entonces esto queda, se simplifica S con S con S, y lo que va a quedar es que esto es menos con menos más, mr cuadrado, omega 0 cuadrado, medios, por 1 e elevado a 4 mu por pi menos 1. Entonces el trabajo uno va a determinar finalmente que es menos mr cuadrado, omega 0 cuadrado, medios, por e elevado a 4 mu pi, por e elevado a 4 mu pi menos 1. Como esto es claramente mayor que 0, entonces se tiene que el trabajo que se obtiene es negativo. Y bueno, este resultado es mucho más directo porque como piden específicamente valor en un ángulo y no en el tiempo, era mucho más fácil, no había que hacer tanto como enredo o tanto trabajo matemático con lo que es la ecuación de movimiento, ¿ya? Que en ese caso había que integrarla como varias veces de maneras distintas. ¿Se entendió? Esto sería como el resultado final relacionado al trabajo. Básicamente el trabajo es integración, ¿ya? No tiene como mucha otra gracia. Y de repente cuando las integrales son de esta forma, que no son directas, siempre hay que recurrir nuevamente a la cinemática para poder encontrar relaciones entre las variables y poder hacerlas integrables. Ese sería como lo que se podría deducir. Entonces, bueno, pues eso ha sido el auxiliar del día de hoy. No sé si les queda una última duda con este problema. Bueno, si no les queda ningún problema, lo dejamos hasta acá. ¿Sí? No, que al menos No se escucha bien, Carlos. no, al menos a mí no me quedan mayores dudas. Ya. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima. Cualquier duda que tengan, envíenmela al correo y recuerden sobre el problema 1, que está esa inversión de la desigualdad. Recuerden mandar al correo si es que pillan el error de signo en el comienzo del problema. Bueno, espero que les vaya bien, que disfruten su fin de semana. Y nos estamos viendo ya la próxima, creo. No sé si habrá receso o algo. No, creo que no. Y parece que sí. Bueno, nos vemos cuando nos tengamos que ver. Que les vaya muy bien y cuídense. Chao. Chao. Chau. Chao.